¿Por qué viniste a trabajar a España? Nunca hay un solo motivo para cambiar de vida. ¿Escapabas de algo? Mate en 6 jugadas. O quizá lo que me esperaba no me convenía. Muy quietos. Me da miedo que piense que con Per le habría ido mejor. ¿Por qué dices eso? ¿Todavía le escribe? Normal, son buenos amigos. Tú me pediste salir de España porque no podías vivir en un régimen fascista. Pero pareces cómoda entre los nazis. Los franceses odiamos a los nazis y nos avergüenza esta situación. ¡Ouvrez la porte! Nombre, nacionalidad, profesión. Diego Padilla, español. Jugador de ajedrez. Shakespeare. ¿Por qué abandonó su país? ¿Es usted un espía? Llega a nuestras pantallas de cine El jugador de ajedrez, una película que nos transporta a otras épocas, a otros momentos, pero que en el fondo son muy parecidos, porque continúa en este mundo habiendo muchos conflictos, muchas guerras, muchas familias y parejas destrozadas a raíz de las circunstancias y del destino. Estamos con Luis Oliveros, que es el director de esa cinta. Muchísimas gracias. Es cierto que nos transportas con esta película a otra época, pero es que nos podemos encontrar, si abrimos cualquier hoja del periódico, con historias igual de desgarradoras y de fuertes. Por supuesto, sí. Además, a mí no me gusta hablar tanto de cine de época cuando te estás refiriendo a un cine en que todavía hay gente que ha vivido esa época, ¿no? Es decir, realmente es un poco una, podríamos decir, época pero actual, ¿no? Porque al final nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no?, que todavía siguen vivos, vivieron la Segunda Guerra Mundial o vivieron la Guerra Civil, ¿no? Entonces, en todo lo que cabe, tanto no es tan época la película y además todavía hay guerras, ¿no? Hay guerras actuales, entonces por supuesto este tipo de cosas siempre son de actualidad para nuestra desgracia, ¿no? Es un tema delicado, ¿no? El de cómo a raíz de un conflicto que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Como puede ser un conflicto político, un conflicto internacional, tu vida se ve truncada. Yo me imagino que eso ha sido un punto de partida para generar esta historia. Hombre, claro, al final la película lo que trata es de contarnos es como en un conflicto que a ti no te afecta, que a ti no te debería de atañir, ¿no? Atañer de una forma, te ves inmerso en él y te transforma la vida, ¿no? Cuéntanos un poquito, haznos aquella sinopsis de la película, lo que nos puedas contar. Bueno, la película al final es una película en la que Diego Padilla, que es jugador de ajedrez, campeón de España en el año 34, se casa con una francesa. Después de la Guerra Civil Española tiene que irse a vivir al París ocupado por los nazis y por causas que no quiero desvelar ahora acaba en una prisión nazi de las SS, ¿no? Y entonces tiene que sobrevivir y su pasión por el ajedrez hace que le ayuda a sobrevivir en esa cárcel jugando partidas con el coronel Mayer. Me imagino que también puede servir y es un símbolo de lo que hoy en día mucha gente, a raíz de su situación económica, de su situación personal, en estos momentos y en estas épocas tan difíciles que vivimos, ¿no?, el encontrar esa vía de escape que te haga olvidar un poco tu triste situación. Hombre, claro, al final nosotros intentamos sobrevivir, ¿no?, que es lo que nos hace fuertes, e intentamos atarnos o cogernos o agarrarnos a aquello en lo que estamos más seguros, ¿no? Entonces, nuestro personaje se ata a dos cosas sobre todo, ¿no?, que es al ajedrez, que es lo que domina y lo que adora, y a su familia, que al final el amor es una de las cosas más fuertes a las que tú te atas para intentar sobrevivir, ¿no? Entonces, al final la película es una película de amor ¿no? Es una película de amor, no una película de amor romántica, ¿no? Es una película de amor en su definición más extensa, ¿no? De amor a los amigos, ¿no? De amor a la familia, de amor a la vida, ¿no? Entonces, esta película al final es cómo sobrevives cogiendo, por decirlo de alguna forma, el amor como punta de escape, ¿no? ¿Cómo llega el guión, la historia a tus manos? ¿Cómo empieza a gestarse esa película? Bueno, el guión llega a mis manos porque me lo ofrece el productor, ¿no? El guión está basado en una novela, la novela está escrita por el mismo guionista y también la produce él mismo, ¿no? Entonces, de repente me llega a mí porque mi anterior película, que era El Ángel de Budapest, es una película que también transcurre en la Segunda Guerra Mundial, al productor le gustó mucho. Y entonces me mandó este guión para ver si me interesaba a mí rodarla, ¿no? Y realmente el guión era tan bueno, ¿no? Y la historia que contaba era tan importante y era, como dices tú, ¿no?, muy, aunque sea una película pasada, por decirlo de una forma, es muy cercana, ¿no? Porque todavía hay conflictos, como dices, en cualquier parte del mundo. Y entonces sentí la necesidad de realizarla. ¿No te dio miedo que te empezaran ya a poner, porque ya sabes que en este país enseguida ponen etiquetas, ¿no? Pues Oliveros, el que siempre nos transporta películas de época hechas aquí en casa, ¿no? Made in Spain. Hombre, pues sí, ¿no? Siempre tienes ese no te iba a decir problema, porque al final me encanta hacer este tipo de películas, ¿no? Entonces, a mí, mientras la historia sea buena, por decirlo de alguna forma,
que sean en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, que te encasillen, ¿no? Lo importante es no hacer películas que sean muy parecidas, ¿no? Lo que está claro es que además en la Segunda Guerra Mundial puedes contar tantas cosas, puedes contar tantas historias, ¿no? Que al final podrías estar haciendo películas sobre la Segunda Guerra Mundial sin que realmente la Segunda Guerra Mundial sea lo predominante, ¿no? Al final, en esta película, la Segunda Guerra Mundial es un background de la película, ¿no? Es una película de personajes, una película de sentimientos. La Segunda Guerra Mundial solo está ahí, por decir de una forma, para potenciar eso, ¿no? Y para descubrir que realmente estamos en manos muchas veces cuando hay una guerra de descerebrados, ¿no? Que te llevan en una vida normal que tú tienes, porque la película es de gente normal metidas en una historia que, provocada por otros, te rompe tu vida, ¿no? Entonces eso al final podrías contar 1000 películas, de hecho ahí están, ¿no? Hay miles de películas sobre la Segunda Guerra Mundial y sin embargo se podrán seguir haciendo otras 1000, ¿no? Porque cada persona tiene su propia vida, ¿no? Su propia historia. Tú has querido centrarte en la historia de este aficionado al ajedrez y de su esposa y de cómo la vida les cambia. ¿Cómo fue ese rodaje? Cuéntanos. Bueno, el rodaje fue, como casi todo, es duro, ¿no? Pero a la vez maravilloso. La película además la rodamos fuera de... La película transcurre entre Madrid y el París ocupado y la rodamos en Budapest y en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Entonces imagínate, intentar reconstruir eso en dos ciudades que no tienen nada que ver con lo que estamos contando, ¿no? Eso es un reto, ¿no? Eso ya es un reto, exacto, ¿no? Porque al final, en este cine que bien dices de época, ¿no? Lo más importante es la veracidad, ¿no? Tú, para conseguir meterte en la historia, si no es veraz lo que estás contando, sobre todo cuando lo quieres contar una historia veraz, tienes que reconstruir muy bien todo, ¿no? No solo los decorados, sino el vestuario, la ambientación, ¿no? Los propios personajes, que tú te creas que son personajes de ese momento de la historia que tú estás recreando, porque con eso llegarás a que el espectador entiende mejor la historia. Entonces eso era el mayor reto que tenía la película. Y me imagino que en general para todo el equipo, ¿no? Porque para un equipo de profesionales de aquí, de casa, de España, ¿no? El trasladarnos a otras épocas da mucho juego profesionalmente hablando, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Al final una película de este calibre hace que tú primero tengas que documentarte, ¿no? Ya tienes una cosa de documentación, ¿no? Aparte de documentación, tu propia inventiva como creador, ¿no? Es decir, cualquiera técnico al final es un artista, ¿no? Entonces ves más películas, hay muchas películas sobre esto, quieres siempre destacar un poco sobre las otras, que le puedes ofrecer al espectador que no le haya ofrecido otro, ¿no? Entonces en eso sí que realmente es un reto esta película, ¿no? Aunque realmente para mí como director lo que más me interesaba eran los personajes, ¿no? ¿Has acertado con los actores o no? Ahora que ya puedes ver la cinta. Para mí he acertado con los actores que interpretan cada personaje. Ahora, el que tendrá la última palabra de si hemos conseguido acertar o no será el espectador, ¿no? Cuando se los crea o no se los crea, ¿no? Yo creo que se lo van a creer. Porque realmente Marc, Melina, Alejo hacen grandes interpretaciones en la película. Melina Matthews es la protagonista de este jugador de ajedrez que la convierte a ella pues en la primera persona que vive una historia tremenda. Es cierto, ¿verdad?, que una historia como esta que te transporta a esos años 30, a otras épocas, es como viajar en el tiempo para una actriz. Totalmente, no solamente esto, sino que además rodamos en Budapest y era como estar en el París de los años 40. Bueno, nunca he estado evidentemente en el París, pero me lo puedo imaginar y fue impresionante. Sí, sí. Ha sido una bonita experiencia como actriz para todos esos pequeños filmaciones y todos esos pequeños rodajes que hacen de una actriz que vaya cogiendo pozo y fuerza. Sí, totalmente. Fue una experiencia preciosa. Era mi primera película de época, de hecho. Ya había hecho mucho terror antes, entonces fue un gran cambio, supuso un gran cambio en mi carrera de actriz. Y sobre todo poder compartirlo con mi abuela, porque mi abuela vivió también, es francesa, estuvo en la Francia libre, ella no era la Francia ocupada, pero sí que le pilló un poquito más joven en aquella época, pero me pudo explicar todo cómo era el día a día de una mujer en aquella época en Francia, en los años 40. ¿Qué tuvo la historia que dijiste, sí, quiero ser esa mujer? Pues de hecho, lo que más me impactó y lo que más me gustó es que contaba la historia de gente normal y corriente. No eran héroes. Normalmente solemos ver muchas películas de héroes, ¿no? Como de repente piensas, pues una película sobre la Segunda Guerra Mundial de uno de la Resistencia, otro de la Guerra Civil, por ejemplo, de un republicano luchador.
aquí somos luchadores, pero el día a día para proteger a nuestra familia. No somos luchadores cara al conflicto, ¿no? Y eso fue para mí es una historia creo que merecía ser contada desde el punto de vista del hombre y de la mujer sin ser héroes. Yo me imagino que eso le trae a uno a reflexionar, ¿no? También sobre la situación actual que estamos viviendo, estos conflictos que hay hoy en día, ¿no? Es decir, todas esas vidas truncadas a raíz de que la actualidad política genera pues, violencia o genera conflicto en un país y te trastoca la vida, ¿no? Cada día, bueno, la historia parece repetirse, ¿no? No, es como son ciclos. Y la verdad que cada vez que sale este tema me emociono porque y me pongo, o cuando veo las noticias lloro. No puede ser que repitamos y que caigamos en lo mismo y que seamos la raza más horrorosa que existe en este planeta. Cuéntame qué ha sabido sacar de ti el director Luis Oliveros para, no sé, quizá acabar de darte esos consejos para generar esa mujer, esa protagonista. Luis sobre todo tenía me estudié mucho todo el tema emocional, ¿no?, de esta película, pero es verdad que él me ayudó mucho también a recolocarme cuando perdía algún manierismo o cuando se me escapaba demasiado el acento o cuando de repente caminaba de una manera que no era la correcta, ¿no? Para la época la mujer. Entonces es verdad que él me guió y él me iba afinando, me iba recolocando cada vez cuando perdía completamente el norte, porque es verdad que cuando empiezo a hablar en francés durante toda la película, llega un punto que hablaba solo francés o de repente forzaba más el acento, entonces, y yo no me daba cuenta porque estaba demasiado metida en el papel. Entonces él fue afinando. O un día de repente que estás más cansado que otro y empiezas a caminar como si tuvieras bambas, ¿no? Un poco más relajada y no. Y tenías que... Por ese porte de esa mujer, de esa... de esa mujer, exacto. Sí. Bueno, yo quiero saber qué has aprendido de esa mujer que te ha tocado meterte ahí en su piel. He aprendido una cosa, creo... he aprendido que nunca sabes lo que una persona haría en una situación determinada. No te puedo desvelar mucho porque si no hago spoilers, pero es cierto que mi personaje le comunican algo muy, muy duro en el medio de la película, justo en el medio de la película, y de ahí cambia radicalmente y se sacrifica por sacar adelante a su niña, para darle de comer. Entonces, yo no tengo hijos, pero es verdad que pudiendo interpretar a Marianne, he visto lo que una mujer es capaz de hacer por su hijo o por su hija. ¿La historia te gustó desde el primer momento cuando empiezas a mirar esas hojas? ¿Hay guiones que enganchan, que tienes que acabarlo? Hay guiones que enganchan porque esto es una película es una película de amor sobre una relación y cómo esa relación se ve truncada por la guerra, ¿no? Porque primero guerra civil y después Segunda Guerra Mundial, se exilian, ¿no? Y es una película que me enganchó enseguida. Quería ver cómo acababa, que no podía no leer hasta el final. De hecho lo leí en una sola en una hora y media. Leí el guión, pensé esto y me enganchó, sí, hasta el final. Es curioso como además esa guerra civil aquí en España y esa Segunda Guerra Mundial han dado evidentemente pie a muchas historias, pero las que viven las mujeres especialmente llegan al espectador o al lector, en el caso de ser una novela, de una manera especial. Sí, me imagino porque quizá hay menos historias contadas, ¿no? Desde el punto de vista de las mujeres y lo hace más especial. Pero yo siempre defiendo que cualquier historia de que sea mujer o hombre se merece ser contada. Y además es curioso también cómo nos damos cuenta los espectadores desde la butaca de lo fuertes que somos las mujeres enfrentadas a una situación límite como puede ser una guerra. Las que más, yo siempre digo, somos las más fuertes, las que más, sí, quizá a veces físicamente no, pero no tiene nada que ver. Lo que tiene mucho que ver con la fuerza mental y psicológica de una persona. Bueno, queremos que nos cuentes cuál fue cuál va a ser aquella escena que para ti especialmente ha tenido un recuerdo especial, el vello de punta, para que cuando nosotros estemos en la butaca viendo la peli nos
acordemos de ti. Hay muchas, yo creo que hay unas cuantas, pero sobre todo hay una que es, que de hecho podemos verlo en el tráiler, que es la escena de la detención de Diego Padilla, del protagonista de la película, cuando se lo llevan porque lo acusan de ser un espía comunista. Y justo antes discutimos. Entonces tú imagínate que tú estás discutiendo con tu marido delante de tu hija y viene en el medio, se interrumpe la cena porque un gendarme viene a detener a tu marido y se lo llevan a la cárcel. O sea, esta escena, desde luego, es la que cambió mi personaje, y como actriz y como persona la viví de una manera muy especial, porque realmente pensé, ¿y si me pasara a mí? ¿Y si me quitaran a mí el amor de mi vida? ¿Y si se me lo llevaran en el medio de una discusión que no has tenido tiempo ni de darle un beso, ni de despedirte realmente de él? Yo creo que es lo peor. Lo peor que te puede pasar. Bueno, aparte, evidentemente lo peor, entiéndeme, lo peor que te puede pasar es la muerte de un hijo, quiero decir, me imagino. No puedo imaginar lo que es eso. Pero en ese sentido... un doble enfado. Un doble enfado, y cómo puede destruir completamente el núcleo familiar y todo. Y bueno, es desgarrador. Bueno, nos recuerda una vez más esta película que la vida cambia en segundos, ¿verdad? Sí. Y que estamos en manos del destino, ¿no? Yo creo que es una película también un poco que nos demuestra eso, ¿no? Lo caprichoso que muchas veces es el destino. Caprichoso, sobre todo, y el capricho también de las guerras. Eso es una cosa además provocada por los hombres, que podríamos tener un control absoluto y no lo tenemos. Es lo más deleznable que hay. Bueno, te lo has pasado bien vestida con todos esos trajes de época. Eso ayuda. ¿Ha sido divertido? Sí, ha sido muy divertido, y me ha ayudado mucho también a meterme en la piel de una mujer de la época, claro, porque evidentemente no vestimos igual. Pero es verdad que me hicieron toda medida, además. Teníamos un gran vestuarista, un gran estilista, entonces... Ahí todo, me hicieron todo a medida, y fue maravilloso, con los sombreritos, me ayudó también para caminar yo no sé caminar yo con tacones, no me gusta nada, entonces claro, imagínate, cada vez que me ponía tacones me recolocaba, y entonces ya era otra, me transformaba automáticamente. Eras ya esa protagonista, ¿verdad? Y te convertías en la dueña de toda esa historia. Muchísimas gracias, disfrutaremos en la pantalla viendo esta historia que nos transportará a otras épocas. Intentaremos no emocionarnos demasiado, lo justo, ¿verdad? Y quedarnos con el mensaje positivo de la historia. Sí, no, la verdad es que es esperanzador, es una historia, es esperanzadora. Eso sí que puedo decirlo. Sí, yo creo que acabas con un buen gusto, sí, con un buen sabor de boca. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Habrá que adelantar bastante dinero, ya sabes cómo funciona, y solucionado. Por el campeón. Me gustaría poder demostrar mi inocencia. Si quiere conservar la vida, limítese a obedecer. Respete su compromiso con Pierre Boileau y haga lo necesario para liberar a mi marido lo antes posible. Os prometo que nadie podrá evitar que volvamos a encontrarnos.